La Caja de Pandora. Queridos radioescuchas, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa, La Caja de Pandora, que transmite por el 1370 de AM y el 104.3 de FM de Radio Nicolaita. Habla con ustedes Jonathan Cano, y este día tenemos un contenido muy interesante y variado. Porque la historia se escribe todos los días, y todos somos partícipes. Esta es la historia de los olvidados. Cae a cuentagotas oro negro. Por nuestras mejillas ruedan gotas de sudor. Insignificante es quién se siente nuestro dueño. Esta sed absurda es la fuente del dolor. Dejemos de añorar agua salada, mexicanos. Nada importa quién la venda, nada importa su color. No cambiemos de nuevo joyas por espejos. Telecomunicaciones, para nada es amor. Dejemos de llamar informado al confundido. No le digamos comunicado al prisionero, ni representante al depredador. Rompamos las cadenas, ese sí que es el progreso. Mirar los ojos de los olvidados, comunicación. No repetir sin descansar la misma historia, a eso llama Dios educación. Gorras, fiestas, tortas cada 6 años, sin duda merecemos algo mejor. Nuestra dignidad no vale un voto, reformemos esa idea por favor. Y entre tantas reformas, viejas formas maquilladas, ningún político tocará nunca nuestro corazón. Es cada uno el que debe alzar ya su mirada y encontrarle nuevos mundos a este roto cascarón. Pikustik escuchar jucaparacua. Pikustik escuchar ashanditicha. Kuristik escuchar tununditicha. Joperono cachuskustik escuchar shiranguacha. Cortaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron arrancar nuestras raíces. Como es sabido en la relación de Michoacán, el lector se aproxima a una serie de personajes que fueron parte importante de la organización política, social y religiosa que existía antes de la conquista en los pueblos purépecha. Les hablaré del Irecha o Cazontzin, que era el gobernante supremo, quien gobernaba en la Gran Casa, es decir, en la Irechacua. Según el relato de Alcalá, actuaba como representación de la divinidad Curicahueri y por ende simbolizaba el poder supremo, la unidad, la guerra y las conquistas. Era a su vez sacerdote y jefe supremo político y militar. Dentro de los principales irecha que se mencionan en la relación de Michoacán se encuentra Iretiticateme, Curateme, Tariacuri, Irepan, Tanganzuan, Iquingari, Tzitzipantlácuare, Zuangua y Tanganzuan II. Último irecha muerto el 14 de febrero de 1530 y con su muerte se marca el fin del gran imperio purépecha. And close the curtains, 'cause you're not going anywhere. He's coming. Buena tarde tengan todos los radioescuchas de Radio Nicolaita. Los saludo desde La Caja de Pandora, aquí en mi cápsula en Voz de Galilea. Hoy les hablaré un poco de esta red social muy famosa llamada Facebook. Bueno, como muchos sabemos, esta es una red social que te permite comunicarte con personas a distancia y a veces no tan distantes, compartir fotos, ideas, videos y demás. La fama y el uso de esta red ha ido aumentando con el paso del tiempo, pero no todo acerca de su uso es alegría. Se han hecho diversos estudios donde se demuestra que el uso excesivo e inadecuado de esta red social puede traer varias consecuencias negativas en sus usuarios. Entre ellas nos encontramos con baja autoestima, pobreza en la capacidad de socializar,
mala alimentación, depresión, entre otros. Debido a esto, su uso desmedido no es recomendable. Y bueno, eso es todo por hoy. Les ha hablado Galilea. Les deseo una hermosa tarde. Adiós. Escuchemos ahora al maestro Erwin Villuendas, quien es el invitado a la próxima semana y de quien escucharemos un fragmento de las recomendaciones culturales que hizo en esta. Y es Stanislaw Lem. Stanislaw Lem fue un psicólogo polaco, murió recientemente, yo creo que no tiene ni 5 años, no, un poco más tal vez de 5 años, y escribía esencialmente ciencia ficción, pero sus libros están impregnados por lo que sabe de psicología. Entonces yo creo que tanto para los psicólogos como para los que se dedican a otra cosa son sumamente recomendables. Desde que leí el primero dije, tengo que comprarme todos los que encuentre de él. ¿Uno en específico? Uno en específico de Stanislaw Lem, Solaris, es el clásico y es el más fácil de conseguir, es una novela. Hay 2 versiones en el cine, lo cual también me lleva al otro tema, y las 2 son bastante aceptables, pero definitivamente tienen que leer primero la novela, porque una buena parte de la novela es introspección, y eso nunca aparece en el cine adecuadamente. En cuanto al cine, bueno, al cine recomendaría uno de mis autores preferidos de cine, y es Jim Jarmusch. Jarmusch es un cineasta que puede ser clasificado como minimalista, obtiene muchas cosas con muy pocos recursos, y todas las películas de él que he visto son recomendables. Es un poco difícil al principio acostumbrarse a su ritmo, porque es mucho más contemplativo que los autores a los que solemos estar acostumbrados, pero además tiene algo que tienen los mejores libros, que creo que es la parte de obras incompletas. Una buena parte de la película, de cada película de Jarmusch, la hace el que está viendo la película. No vienen resueltas las cosas. Una buena parte tiene que ver con lo que nosotros nos imaginamos. Entonces requiere un papel mucho más activo del que está viendo la película. En especial de él les recomendaría 2. Una es la clásica, que es Más extraño que el paraíso, y otra también de él, mucho más reciente, es Los límites del control. Las 2 maravillosas. Ha llegado el momento de escuchar la segunda parte de la entrevista al artista Manuel Wagner y su pieza Perdido Voy. Conócete a ti mismo ha sido una frase que conquista mi vida. Más que la psicología, el arte puede hacer eso, acercarse, envolverse, ensimismarse. La siguiente rola tiene por título Perdido Voy, y es la representación de lo que creemos que tenemos como por seguro. Por ejemplo, el tomar una decisión que no nos está llevando a donde realmente queremos ir. Entonces ahí vamos perdidos. Y creo que esta es la situación de la gente en general. Muy poca gente tiene claridad para poder tomar decisiones que realmente lo lleven al lugar que quiere ir. Y es algo que pasa con esta rola. El bajo tiene algún movimiento cambiante y representa ese querer buscar la claridad para ya no estar perdido, pero sin embargo está perdido.
La caja de Pandora. Al día de hoy seguiremos hablando de el tema de la neuropsicología y hoy, aparte de Luis, también nos acompaña Mariana Junco, quien es egresada de la Facultad de Psicología. Y bueno, seguiremos hablando de neuro como el sábado anterior. Pues bienvenida Mariana y Luis de nuevo. No sé si quieras tú introducir, Mariana, ¿por qué decidiste irte por la línea de la neuropsicología? Ok, bueno, cuando yo ingresé a la facultad estaba como director Mario Orozco, entonces era como muy psicoanalítico y los primeros 2 años me apasioné por el psicoanálisis, Freud, todas estas cosas, pero también tenía un amiguito que unos 4 años más grande que yo y él ya estaba metido en las neurociencias, no la neuropsicología, pero sí las neurociencias. Entonces empecé a tomar algunas materias optativas relacionadas con ello, ¿no? Como era evolución, algo así, ¿no? Se llamaba como evolución. Bases evolutivas. De la conducta. Exacto. Tomé esa optativa, luego ya nos fuimos por otras más de psicometría, bla, bla, bla. Y agarremos también un libro básico que es biopsicología, ¿no? El de Pinel. Entonces desde ahí empecé como más o menos a ver de qué se trataba este intento de relacionar entre el cerebro y la conducta. Y de ahí se desprenden pues ya como las patologías o la forma de entender la disfunción cerebral, ¿no? Entonces es diferente, es otro enfoque, bueno, para mí es otro enfoque y me gusta más tratar de ver esos procesos biológicos, cómo van a influir en un cerebro normal y en una conducta normal y ya después como cuando hay un evento cerebral, si hay, no sé, un EBC o es como un infarto o las personas alcohólicas o las drogas, ¿no? Cuando ya hay una manipulación en el cerebro, cómo se despliega esa conducta. Entonces creo que es otra forma de ver al humano, ¿no? Sí, más allá, o no más allá, sino diferente a lo social, ¿no? Yo me voy más a lo biológico, me gusta esa parte. Luis, ¿por qué decidiste irte por la línea de la neuropsicología? Bueno, podríamos decir que tuve buenos maestros de biología en la preparatoria. Entonces la neuropsicología, desde que supe que existía en primer año, me encantó y me metí a las clases de los de último año que ya tenía neuropsicología específicamente hablando. Y desde ahí me empezó a gustar. Desde luego no me dejaron de gustar otros enfoques de la psicología. Todavía me gusta mucho la psicología social, el psicoanálisis, la psicología cognitiva. Pero creo que la neuropsicología te da como una visión muy profunda del psiquismo humano. Y además, que tiene mucha credibilidad, lo cual también es como un plus. No es lo importante, pero es un plus. Entonces empecé a ahondar en esto de la neuropsicología, empecé a tratar de formar círculos de estudio ahí en la escuela, los cuales desde luego fracasaron. También me metí a cursos, diplomados, entonces traté de explorar lo más profundamente que pude esa área y la verdad es que me encantaba ver desde los casos clínicos hasta los maestros que existían en neuropsicología que eran bastante buenos. Una de las críticas, y quizás de las que ya deben de estar cansados de discutir, ¿no? que se le hace a la neuropsicología es su carácter localizacionista. ¿Qué opinan de esto? Su carácter localizacionista y en ocasiones también una crítica que se le hace es reduccionista. Localizacionista y reduccionista. Bueno, primero, en cuanto al localizacionismo, pues sí, es como una idea que se quedó desde antes de los 60s, que era cuando la neuropsicología, o lo que abordaba la neuropsicología, era localizacionista. Actualmente ya no nos referimos a que los procesos psicológicos se encuentran en cierta área específica del cerebro, sino que se trata de un sistema funcional. Es decir, que son muchas partes las que a fin de cuentas contribuyen, o muchas partes del cerebro las que contribuyen a la formación de un proceso psicológico, y que un mismo proceso psicológico puede encontrarse desarrollado en diversas partes del cerebro. Bueno, yo quería decir algo conforme a lo que es localizacionista. A mí me gusta la investigación y entonces creo que hablando un poquito, una embarradita de lo que es la neurofisiología o esta parte, de veras todavía seguimos describiendo cómo es que funcionan para poder integrar esos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el hipotálamo? ¿Qué tiene? ¿Cómo se comporta? ¿No? Tratamos todavía de describirlo más que de decir, esto hace esto,
como que todavía no captamos o no tenemos la lucidez completa de cómo es de que interactúan todas las estructuras, ¿no? Apenas desconocemos más de lo que sabemos. Entonces, por eso yo no me iría con la idea de localizacionista de los años 60, no, pero creo que todavía seguimos ahondando y viendo cómo está conformado el cerebro, todavía no lo describimos del todo. Entonces, creo que eso da paso a ya entender los procesos y después de ahí pues ya la patología. Y reduccionista no, porque eso ya es un poco más filosófico. Dependiendo de la postura epistemológica que tengas nuevamente, pudiera ser reduccionista si localizara los procesos psicológicos en una parte del cerebro, reduciendo a la mente a una zona cerebral específica. Sin embargo, la filosofía de la neuropsicología en general, creo yo, es emergentista, que quiere decir que la mente es como un proceso que emerge de los procesos cerebrales o del movimiento cerebral de neuronas o como le quieras llamar, y que a fin de cuentas son parte de una misma estructura, pero a diferentes niveles, el cerebro y la mente. Sin embargo, mi filosofía en ese respecto es un poco más singular y es algo llamado monismo de doble aspecto, que quiere decir que la mente y el cerebro son exactamente lo mismo, pero que nuestra capacidad perceptiva del mundo es la que los divide. Con respecto a eso que dices, que es lo mismo y tú estás ahí, la mente y el cerebro, y estás, o es lo que, en la posición en la que te encuentras, ¿qué opinas entonces? Porque la neuro retoma muchas cosas del cognitivo-conductual, y una de las más fuertes críticas que se le hace al cognitivo-conductual hoy en día es que han regresado al problema de Descartes, que es el problema de la dualidad. Entonces, ¿tú qué opinarías con respecto a que estás en esa posición y retoma el cognitivo-conductual la neuro? Lo vería como el cognitivo-conductual en la parte de la rehabilitación. O sea, en la parte de la rehabilitación, cuando ya tienes una persona que tuvo algún evento que le lastimó su cerebrito o que necesita habilitarse otra vez a la sociedad, el cognitivo-conductual es bueno por todos estos métodos que lleva, ¿no? Y los pasos, ¿no? Creo que ha funcionado y por eso es de que se retoma, más allá del aspecto filosófico teórico, práctico, funciona. Otra cosa en ese sentido es que la neuropsicología es una cosa diferente a la psicología cognitiva conductual. Uh-huh. Si se llevan bien de la mano es porque tienen como ciertos hallazgos que se complementan, pero no son lo mismo, aunque sí existe una neuropsicología cognitiva que ya retomaría esos aspectos que mencionas. ¿Y dónde van a aplicar el que estudie o el que le interese la neuropsicología al momento de egresar? ¿En dónde va a trabajar? ¿Haciendo qué? Bueno, por ejemplo, está en la parte de la investigación, la academia. Hay mucho que hacer ahí. En los hospitales, dependiendo de qué te guste, a mí me gusta lo infantil, entonces veo toda esta parte del neurodesarrollo, tanto normal como patológico. Cuando hay algún evento del ambiente que interviene en el desarrollo como normal, que se le dice. O también en los adultos, cuando, no sé, tienen algún accidente, cualquier evento que pueda interferir en el cerebro y modifique la conducta de la persona antes y después, ¿no? Entonces ahí intervienes como en esa parte de tratar de habilitarlo lo más posible. No sé, ¿qué otra? O ya en las personas grandes, en la vejez, las demencias, todo esto, como para ayudar, ¿no? A ese bien, a envejecer de la mejor manera, ¿no? Que no te apartes de la sociedad, sino que también te integres, eso es lo que se busca. Ahora, me gustaría preguntarles en relación a la neuropsicología en México. ¿Cómo está la neuropsicología en México? Para empezar, desde lo académico, pero también preguntando en relación a las instituciones públicas que tanto apoyan la práctica de la neuropsicología. Creo que está muy dividida. En cuanto a la clínica, hay solamente ciertos estados como Puebla, México, Monterrey, Cuernavaca, en los que realmente existen centros de rehabilitación neuropsicológica, pero en muchos otros lugares del país realmente ni existen lugares que se dediquen a la rehabilitación, aunque hagan evaluaciones, realmente eso es solamente una mínima parte cuando puedes rehabilitar a las personas. No existen las condiciones, no existe la filosofía. Se piensa mucho que una persona que tiene una lesión cerebral es irreversible y que si perdió el lenguaje ya no lo va a recuperar. Entonces esa clase de pensamientos son las que favorecen que no se
que no se haga mucho lo clínico aquí en ciertos lugares de México. En cuanto a la investigación, yo creo que estamos muy dirigidos hacia el marco teórico luriano, que es el fundador de la neuropsicología moderna. Entonces nosotros nos quedamos de alguna manera, creo yo, sacralizando la teoría luriana, cuando desde luego Luria escribió en los años 60, pasando los años 60, y actualmente ya tenemos algo que no tenía él, que eran las técnicas de neuroimagen. Y él tenía algo que nosotros no teníamos, que eran heridos de balas muy pequeñas y muy específicas que creaban lesiones que afectaban a zonas muy concretas. Actualmente lo que tenemos son accidentes automovilísticos y generalmente los daños son muy grandes. Entonces sí es necesario repensar esa clase de cuestiones, pero creo que en México vamos dirigidos un poco más hacia esos marcos teóricos. ¿Y qué se podría hacer en cuestión de la clínica ahora que hay poco apoyo? ¿Qué se podría hacer para aumentar el apoyo? ¿Qué alternativas podrían dar? Pues difusión, por ejemplo, el tiempo que estuve en el hospital infantil, a los niños que tenían algún traumatismo craneoencefálico y que era probable que tuvieran secuelas, se empezaba a informar a la mamá desde el evento, o sea, desde que el niño estaba internado, cuáles eran las posibilidades de rehabilitación. Creo que también ahorita en Morelia está el Teletón, hay varios centros deportivos que también están brindando como este tipo de terapia rehabilitadora, ¿no? Están abriendo paso a pues una nueva cultura, no dejarlo así de pues el niño va a crecer, se va a desarrollar y va a modificarse solito, o la persona que tuvo un accidente y no puede caminar, pues ahí se va a quedar, ¿no? Y la parte social también ahí se va a quedar. Creo que ya está cambiando un poco la cultura. Por último, ¿qué características debe de tener un neuropsicólogo? Aquí voy a retomar a un neuropsicólogo mexicano que menciona 4 aspectos básicos de lo que debe tener un neuropsicólogo. El primero es un conocimiento de la psicología muy profundo, es decir, conocer los procesos psicológicos de las personas en ciertos ambientes, en ciertos contextos sociales, inconscientes o como le quieras llamar, ¿no? Un conocimiento profundo de la psicología. El segundo es una experiencia clínica o un conocimiento de la clínica, también conocer trastornos, conocer pacientes y conocer lesiones en un ámbito clínico. El tercero sería un conocimiento más que de lo anatómico o de la anatomía del cerebro, de las funciones que tiene, es decir, de la fisiología del cerebro. Y la cuarta sería una actitud, digamos, una actitud humanista, sabiendo que va a ser una persona que trata con otras personas, pero que además esas personas han perdido una gran parte de su vida. Entonces, la actitud aquí humanista no se refiere tanto al enfoque humanista de la psicología, sino más bien a la capacidad del psicólogo de comprender que está trabajando con otras personas, con otros seres humanos, y que estos seres humanos tienen un contexto social, tienen una vida emocional propia, tienen una forma de pensar propia, y que hay que tratar de comprender esa clase de aspectos para que la intervención sea más que rehabilitatoria, que le dé una cierta calidad de vida al individuo. Andrea, justo eso es lo que me gusta de la neuropsicología, que trata de buscar ese punto medio, ¿no? Entre lo biológico y lo psicológico o lo social. Entonces, siempre estás tratando con personas, no se te olvida que es una persona, aún con todo lo que está viviendo, con todo lo que está perdiendo, porque ya cuando lo vemos en un adulto tenía algo, ¿no? Tenía una vida completa, ¿no? Probablemente era una persona muy exitosa y de la nada cambió su vida completamente, ¿no? Y con hechos, ¿no? O sea, porque no puede hacer esto, ya no puede ingresar, ya no puede trabajar, no puede hacer las mismas cosas que hacía antes. Entonces, eso es lo que me gusta de la neuropsicología, que trabajas con hechos objetivos, está ahí, y tratas de verlo como una persona y volverlo a integrar a la sociedad. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por habernos sintonizado. A todos tengo que dar algo cada semana y cada día. Un regalo de color azul, un pétalo frío del bosque. Felicidades, maestro Pablo Neruda. Esté en donde esté. Hasta la próxima.